La semana pasada vimos programación modular, vimos qué era la programación modular, vimos las características de un módulo y vimos dentro de módulos los subalgoritmos, subalgoritmo función y subalgoritmo subrutina. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica que hacer del tema? Vimos lo que era la programación modular, vimos lo que era un subalgoritmo, del subalgoritmo función vimos definición, declaración e invocación. También vimos subrutina, de la subrutina vimos declaración, definición e invocación. Resolvimos ambos con el ejercicio de la potencia. Estuvimos hablando de conceptos relacionados con la programación modular, que son variables globales, variables locales, argumento, parámetros. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, ninguna, profe. Perfecto, entonces hoy les dije que íbamos a avanzar, por eso tenían una tarea para hacer, tenían que hacer 2 ejercicios. Un ejercicio era un subalgoritmo que se llama grados, minutos, segundos a segundos, que dice que tiene que ser un subalgoritmo que reciba como parámetro a 3 números enteros que correspondan a valores de grados, minutos y segundos, respectivamente. Y recibiendo esos 3 valores, grados, minutos y segundos, esos 3 enteros, tiene que devolver los segundos totales que representan esos 3 valores que recibió. ¿Qué tipo de subalgoritmo podrían hacer ahí? Función. Una función. ¿Podrían hacer un subalgoritmo subrutina? Sí, también. También, pero ¿qué es aconsejable? Si devuelve un único valor, hacer una función, salvo que le pidamos específicamente que hagan una subrutina. Porque siempre que yo resuelva algo con una función, también lo voy a poder resolver con subrutina. Pero si devuelve una única función, me inclino más por hacer una función que una subrutina, salvo que se especifique, haga una subrutina. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, profe. Después teníamos el subalgoritmo segundos a grados, minutos y segundos, que es un subalgoritmo que recibiendo como parámetro un número entero, que corresponde a la medida de un ángulo, pero que está dado en segundos, el subalgoritmo deberá convertirlos y devolverlos como grados, minutos y segundos. Acá, ¿qué subalgoritmo se puede hacer? Su rutina. Ahí sí o sí subrutina. ¿Por qué? Porque devuelve Porque tres resultados. ¿Resultado? Devuelve tres resultados. Devuelve 3 resultados. Excelente. Por eso se tiene que hacer una subrutina. Fíjense que el cuerpo de este subalgoritmo función era nada más y nada menos que el ejercicio 3 de práctica 4.
O sea que era para que practiquen cómo se declara una subrutina función. Y el cuerpo de este subalgoritmo subrutina era nada más y nada menos que el ejercicio 4 de práctica 3. O sea que era para que practiquen y afiancen cómo se declara una subrutina. Y el tema de la correspondencia biunívoca entre argumentos y parámetros y el no uso de variables globales e identificar las variables globales y las variables locales. O sea que era para practicar todo eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Espero poder dar clase. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora lo nuevo que vamos a ver es, vamos a implementar un algoritmo, fíjense que no dice subalgoritmo, dice un algoritmo que a través de un menú, yo les dije que esta clase íbamos a ver menú, un menú de opciones permita la llamada al subalgoritmo grados, minutos y segundos o al subalgoritmo segundos a grados, minutos y segundos, tantas veces como lo necesite el usuario. Entonces tenemos que aprender qué es un menú. Porque ahora en programación, cuando uno usa programación modular, muchas veces el algoritmo se convierte simplemente en un menú de opciones. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es qué es un menú. Un menú de opciones. Fíjense, si nosotros vamos a McDonald's, ¿qué tenemos? Tenemos en el pizarrón las opciones, que son los distintos menús. Entonces yo elijo. Lo que no tengo un número, porque le digo, dame una hamburguesa doble, dame esto, dame lo otro. Pero todos tenemos una idea de lo que es menú. Tengo que mostrarle al usuario las opciones y que el usuario elija. Esa es la idea de menú. Y poder permitir que el usuario esas opciones la vea tantas veces hasta que se quiera ir. Entonces, muchas veces, el algoritmo principal lo que contiene es un menú, que consiste en presentarle en la pantalla al usuario el conjunto de opciones. Entonces le muestro las opciones y le digo, che, le ingresa la opción que querés. Entonces, si yo le pongo acá que ingrese la opción, ¿qué se espera después de esto? Si el usuario ve esto en pantalla, ¿qué acción se espera después? Si yo pongo un escribir que diga ingrese opción, ¿qué acción le seguiría? 1, 2, 3 o 0. ¿Qué acción primitiva básica le seguiría a ese escribir ingrese opción? Leer. Leer opción, ¿no? Para que el usuario ingrese la opción que quiere. Ahí sí, leer opción y el usuario tipeará o 0, o 1, o 2, la que quiera. Entonces, si elige 1, es que quiere convertir grados, minuto y segundo a segundo. Si ingrese 2, es que quiere hacer segundo a grado, minuto y segundo. Y si ingrese 0, es que se quiere ir. Entonces, en cada una de esas opciones, después, uno puede llamar a un subalgoritmo que haga algo, que resuelva una determinada tarea, que era justamente eso, la definición de subalgoritmo, que no deja de ser un módulo. Por lo general, esas opciones, como pueden ser muchas, seguido de leer, viene un según sea. Che, si fue la opción 1, que haga esto. Si fue la opción 2, que haga aquello. Si fue la opción 0, que haga esto. Y todo eso, si yo tengo que hacer que eso
el usuario se quede ahí tantas veces hasta que ingrese 0. Yo no sé cuántas veces. Entonces, ¿qué estructura iterativa voy a tener que usar? Repetir mientras. Un repetir mientras, excelente. Por lo tanto, fíjense que si yo les digo una situación problemática, muestre al usuario un conjunto de opciones, permita que el usuario elija una opción y que hasta que no ingrese un 0, tiene que seguir mostrándole las opciones al usuario. Es una situación que ustedes la pueden resolver con todo lo que aprendimos hasta ahora. El algoritmo principal, por lo general, va a hacer eso, va a ser un menú. Entonces, ya que nosotros vimos programación modular, yo puedo hacer una subrutina que la llamo opciones del menú, que no tiene argumentos. En realidad acá, mejor dicho, no tiene parámetros. ¿Puede tener una subrutina? ¿Puede no tener parámetros? ¿Puede una subrutina no tener parámetros? Sí, puede tener. O sea, puede no tener. Puede no tener parámetros, como en este caso. ¿Qué voy a hacer acá? Yo acá tengo que escribir las acciones primitivas que le muestren en pantalla cuáles son las opciones del menú. Es decir, que le muestre hamburguesa completa, lomo completo, pancho con 5 salsas, que muestre las opciones. ¿Qué acciones primitivas básicas tendrían que hacer acá? Escribir y leer. Solamente escribir. Ah. Porque lo que estoy haciendo es le muestro las opciones. Es decir, ¿qué es lo que muestro? Esto. Entonces, esto tal cual, quiero que lo vea en la pantalla. Para que esto tal cual lo muestre en la pantalla, lo que tengo que hacer es un conjunto de escribir. Entonces, llamo a este subrutina que muestra esto y no tengo ni parámetros de entrada ni de salida porque no devuelve nada. Nada más muestra eso en pantalla. Entonces, fíjense, si yo me voy al algoritmo principal, donde lo que quiero escribir es un menú, acá solamente llamo opciones del menú. Entonces, ¿cuántas líneas ocupé? Una. En vez de que en el algoritmo principal tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones. O sea, me ahorré en el algoritmo principal 7 renglones. Cuando es complejo, que ocupa muchas líneas, yo digo, bueno, todo esto hago un módulo. Y hice eso. Hice una subrutina que muestra al usuario ese mensaje, ese conjunto. Entonces, ¿yo acá qué estoy haciendo? Llamando a una subrutina. Seguido de esto, cuando invoco acá la subrutina, pasa a la subrutina, viene acá, muestra esto al usuario. Y después, ¿qué hace? Vuelve a la acción siguiente. Así trabaja la subrutina. ¿Qué encuentro acá? Leer opción. Entonces acá tipea el usuario. Luego, y esto es obligatorio, después de leer la opción siempre se valida. Hay que validar la opción. Acá estoy llamando a una subrutina válida, donde estoy pasando la opción que ingresa el usuario, el valor mínimo y el valor máximo. Fíjense que estos son argumentos. Los argumentos pueden ser variables, los argumentos pueden ser valores.
Entonces después según sea. Y ese es el esqueleto del menú para una iteración. Entonces acá, caso 1, quiero invocar a la función. Bueno, primero le tendré que decir, ingrese grados, minutos y segundos. Los declaro, obviamente. ¿Y cómo llamo una función? Siempre adentro de un escribir, adentro de un asignar, adentro de un escribir, adentro de un asignar, adentro de una condición, a través del nombre de la función y la lista de argumentos. En el caso 2, ingresaré los segundos y llamaré una subrutina. ¿Cómo se llama una subrutina? Como una acción independiente. Entonces acá me devuelve estos 3 valores, acá los muestro. Pero esto funciona una sola vez. Yo quiero que itere. Tengo que escribir un repetir mientras. Mi fin de dato es 0. Estoy en un caso 3, en un caso 2 del repetir mientras. La variable opción está declarada. Opción es una variable de mi conjunto de datos de ingreso porque el usuario tiene que elegir la opción. ¿Y qué error tiene esto si lo dejo así? Caso 2 del mientras. Caso 2 del mientras. ¿Qué era lo que tenía que pensar siempre que escribí un mientras? Nadie. Tuvieron un parcial, chicos, con esto. ¿Qué error tiene eso si lo escribo así? Escribir repetir mientras opción sea distinto de 0. ¿Cuál es el problema ahí? Está en bucle. ¿Cómo? Bucle, no se queda en un bucle. No, no es ese el problema. ¿Cuál es el problema? No ingresas nunca en la opción. No ¿Cómo escribiste que arriba al no repetir. estoy diciendo leer opción? ¿Qué es lo que falta? Si usted hace una prueba de escritorio, una traza o prueba de escritorio, le salta el error acá automáticamente, si no, nadie aprobó el parcial 1. No saben usar un mientras. Había 3 cosas a tener en cuenta. La del loop no, porque acá estoy ingresando la opción, o sea que varía la opción. No entro en un loop infinito. La variable está declarada, ¿qué me falta? ¿El dato centinela falta? No. No, es como un dato centinela. La variable centinela es la variable opción, que es justamente caso 2 del mientras, que es, asume un valor dentro de los valores de la variable de ingreso. Por eso dije caso 2 del mientras. ¿Qué es lo que me está faltando? Volver La a variable preguntar. del mientras tiene que estar declarada ahí. La variable del mientras, chicos, si yo vengo acá la declaré, ¿no? Tienes que Entonces inicializarlo. reservé en memoria 2 bytes. Supónganse que en esos 2 bytes la basura es 0. ¿Entro alguna vez acá, chicos? No, nunca. Nunca. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Falta inicializar la variable. Falta definir, no inicializar, porque no es un contador. Falta definir un valor por el usuario. El programador debe definir la variable del repetir mientras, cuando vengo a ejecutar esta expresión, tiene que estar declarada y definida. Acá no está definida, está solo declarada. Entonces acá
le voy a poner un valor cualquiera, distinto de 0. Obviamente, yo le puse 4, le podría haber puesto 3, sí. Le podría haber puesto 5, sí. Le podría haber puesto 100, sí. Cualquier valor. No me importa, porque es distinto de 0. Entra, aseguro que entre. Eso es lo primero que tengo que hacer. Un valor distinto de 0 para que entre. Porque acá ya le muestro al usuario el menú de usuario, el menú de opciones, y acá el usuario ingresa la opción. Según sea la opción que valida, hace una cosa o hace otra. Mientras vuelve la opción que había ingresado el usuario fue distinta de 0. Ingresa la opción. En base a la opción ejecuta. Si ingresa 0, le saca el mensaje de que usó el programa. Chao, hasta luego, gracias. Nos vemos pronto. Y vuelve y como opción es igual a 0, se va. Entonces, ustedes ya tienen el esqueleto de lo que es un menú. Pásenlo a C. Ya vayan trabajando esto en C, que lo van a necesitar, obviamente, para el trabajo práctico. El trabajo práctico sí se cierra esta semana, que estamos en eso, estoy esperando. Se lo vamos a publicar cerca del fin de semana o el lunes, a más tardar. Para que ya lo podamos leer, aunque sea el lunes todos juntos. Espero que así sea. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, profe. Fíjense que la subrutina validar, invoco la subrutina validar, tengo la subrutina válida, que val es un parámetro de entrada-salida, porque ingresa con la opción que ingresó el usuario y cuando lo valida, si hay error, vuelve a ingresar. El cuerpo lo aprendí antes del parcial 1, o sea, lo que escribí acá lo aprendí antes del parcial 1. Recién cuando aprendí repetir mientras, hablamos de validar, porque se valida solo con repetir mientras. ¿Qué tengo que practicar? Sintaxis de cómo declarar una subrutina. Los parámetros y los argumentos tienen una correspondencia biunívoca. El primer argumento con el primer parámetro, el segundo argumento con el segundo parámetro, el tercer argumento con el tercer parámetro. Tiene que haber una correspondencia posicional y tipo. Todo lo que aprendimos la semana pasada. Acá tengo un argumento y acá tengo un parámetro que toma el valor de entrada y salida. ¿Por qué? Porque acá asume un valor. Si el usuario lo ingresa mal y acá ingresa el valor, sale este valor y lo tiene que tomar el argumento correspondiente. Recordemos que los argumentos pueden ser variables, valores, constantes, pero los parámetros siempre tienen que ser variables. En la subrutina es muy importante especificar el rol que tienen los parámetros, si de entrada, de salida y de entrada-salida. En la función no. La función de grados, minutos y segundos la invoco en este caso dentro de un escribir, la podría haber invocado dentro de un asignar, y cuando la declaro es la sintaxis de la declaración. Esto es el ejercicio 3 de práctica, perdón, el ejercicio 3 de práctica 3. Y es lo que devuelvo, no me puedo olvidar de antes del fin y función, devolver segundos, que es del tipo entero. Se pone en el nombre de la función el valor que devuelve y retorna al mismo lugar a donde fue llamada la función. Retorna acá para terminar de cumplir con esta acción. La correspondencia entre los argumentos y los parámetros es posicional y tipo. La subrutina se llama como una acción independiente y cuando se declara, como ya vimos recién,
Y el cuerpo de este era el ejercicio 4 de práctica 3. O sea que era simplemente para que ustedes repasen y asimilen declaraciones de los subalgoritmos, invocación de los subalgoritmos, y que asimilen toda la parte conceptual asociada a la programación modular. Hasta ahora habíamos visto la correspondencia biunívoca entre los parámetros, y acá tendríamos el algoritmo principal, que se convierte en un menú. Fíjense que corto el algoritmo principal. Si yo todo esto lo hubiera escrito acá, el algoritmo me hubiera ocupado como 3 o 4 hojas, porque acá tengo 7 renglones más, acá tengo 4 renglones más, acá tengo todo lo que está escrito acá, lo tengo acá. Todo esto lo tendría que tener acá. Entonces, la ventaja de la programación modular es que cuando los programas son complejos, al dividirlo en módulos, yo puedo tener mucho mejor control para la corrección. Y como cada módulo es independiente, porque está definido en sí mismo y resuelve una determinada tarea, yo los puedo trabajar en forma independiente. Y los puedo corregir y modificar sin afectar a los otros. Todo lo que vimos la semana pasada. Acá, para que esté completo, estaría faltando esta subrutina, ¿no? Que es la que mostraba al usuario las opciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, vayamos al último tema de este capítulo, que es justamente el pasaje de valor. Cómo se pasa la información entre los argumentos y los parámetros. Porque nosotros vimos que es una correspondencia biunívoca. El primer argumento se comunica con el primer parámetro. Yo les dije por ahora, le tiramos un avioncito con el numerito, pero no es así. Existen 2 tipos de pasaje de información. Pasaje de parámetro por valor y pasaje de parámetro por referencia. El pasaje de parámetro por valor es el más simple. Es el valor del argumento se copia y se pega en el parámetro. Así de sencillo. En cambio, el pasaje de parámetro por referencia, recordemos que el argumento, si se hace un pasaje por referencia, es porque el argumento va a ser una variable que va a contener un valor. Entonces, esa variable es una zona de memoria, tiene una dirección. Cuando uno hace un pasaje por referencia, lo que se pega en el parámetro no es el valor del argumento. Se pega en el parámetro la dirección de memoria donde está declarado el argumento. Por eso hay una conexión directa entre el parámetro y el argumento. Entonces, en parámetro por valor, el valor del argumento se copia y se pega en el parámetro. En el por referencia, se pega la referencia del argumento, no el valor. En el parámetro se pega la referencia. ¿Qué es pegar la referencia? Se pega la dirección de memoria del argumento, estableciendo una conexión directa. Es como que armo una cañería entre el parámetro y el argumento. Y acá vamos a lo específico. Cada lenguaje de programación lo trabaja de una manera determinada a este tema. El cómo cada lenguaje maneja el pasaje de información cuando se trabaja con programación modular entre argumentos y parámetros es propio de cada lenguaje. Se lo trabaja de varias maneras. Nosotros vamos a ver una. Pascal lo trabaja de determinada manera. Fortran lo trabaja totalmente distinto a todos los anteriores que nombré. Algunos lenguajes de programación, por defecto, asumen el pasaje por referencia.
Quiere decir que si yo quiero que el pasaje sea por valor, tengo que aprender cómo escribirlo en el lenguaje de programación. Entonces, como este es un tema difícil de comprender, para que a ustedes les resulte fácil, simplemente por eso, para que a ustedes les resulte fácil, en el salón, en la clase, en la comisión 680, vamos a asumir lo siguiente, para la comisión 680 y que les resulte fácil, no para una práctica profesional, porque en la práctica profesional, cuando vaya a un lenguaje, tengo que ver cómo el lenguaje maneja este tema. Manual de usuario, ¿cómo el pasaje por referencia acá? Ahora, para acá, para pseudocódigo en el salón, lo que vamos a suponer es lo siguiente. Cuando se trata de una función, vamos a suponer que el pasaje es solo por valor. O sea que en una función el pasaje siempre va a ser por valor. Ahora, cuando se trata de una subrutina, como en la subrutina, yo tengo que especificar el rol del parámetro. Cuando el parámetro sea de entrada, también se pasa por valor. Entonces, en la función el pasaje va a ser por valor. Y en los parámetros de entrada de una subrutina el pasaje va a ser por valor. Todos los otros casos, es decir, cuando tengo parámetros de salida o de entrada-salida en una subrutina, voy a decir automáticamente que el pasaje es por referencia. Pero eso en el pseudocódigo, ¿no? Porque después en C van a aprender cómo se maneja en C. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profesora. Bueno, gracias, porque uno contestó, hay uno vivo. Vamos a hacer un pasaje o prueba de escritorio, porque acá, por si no les quedó claro, la única manera de aprender es haciendo trazas y pruebas de escritorio. Yo acá tengo un algoritmo que llamé pasaje. Tengo en la zona de memoria del algoritmo la variable A y la variable B, que cuando inicio el algoritmo a A le asigno 0 y a B le asigno 0. Entonces, si acá encuentro esta opción, escribo en pantalla el valor de A y el valor de B, ¿qué me va a mostrar? No es muy difícil, chicos, lo que estoy preguntando. Lástima que no escuchan, ¿no? 0 y 0. Muy bien, me va a mostrar 0 y 0. Ahora llamo a cambia. ¿Qué es cambia? Una subrutina. Una subrutina que tiene los argumentos A y B. Entonces, cuando encuentro esto, paso el control de la subrutina. Cuando paso el control de la subrutina, se habilita la RAM de la subrutina. En la subrutina digo que X va a ser de entrada. E Y va a ser de entrada-salida. Lo que me faltó acá escribir es que ambos son enteros, ¿no? Faltó la palabrita entero y faltó la palabrita entero, porque tienen que ser del mismo tipo que A y B. Entonces, fíjense, cuando llamo la subrutina, acá tengo la RAM del algoritmo principal, la RAM de la subrutina. Acá tengo X e Y, que estas son parámetros, variables locales, y A y B están declaradas en el algoritmo principal, son variables globales. Entonces dijimos,
En la subrutina, si el parámetro es de entrada, el valor del argumento se copia y se pega en el parámetro. Entonces, ¿qué agarré? El valor de A lo copié en X, ¿o no? Sí. Perfecto. Pero Y es de entrada a salida. Entonces, si el parámetro es de entrada a salida o es de salida, el pasaje de información entre el argumento y parámetro es por referencia, dijimos. Entonces, acá no tengo un valor. Acá lo que pego es la zona de memoria donde está B. Entonces, establezco así una dirección directa. Yo acá lo que estoy pegando es la zona de memoria donde está declarada B. Entonces, B e I están acá. El valor que tenga B lo tiene I. El valor que tenga I lo tiene B, porque están en esta zona. Yo acá no puedo escribir nada, porque pegué, por eso es pasaje por referencia. Pego la referencia, que es el link donde se encuentra el argumento. Es decir, ¿qué pego acá? Pego la dirección de memoria del argumento. Por eso, en este momento, establezco una conexión directa. Por eso yo trabajo acá, en realidad, cuando el pasaje es por referencia, no acá. Yo trabajo donde está el argumento. Entonces, no tengo otras variables locales más que X e Y. Y acá me dice que escriba el valor de X y el valor de Y. Bueno, esta es la memoria. El valor de X es 0 y el valor de Y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor de Y? Uno. Estoy acá. Y acá pegué la conexión directa. Porque entré acá y lo primero que hago es esto. Nunca ejecute esto yo. Estoy acá. Escribir X y Y. Es esto. Ahí sería 0 también, ¿o no? Y me acá, o sea que ¿cuánto vale Y? 0. 0. Entonces, cuando hago ese escribir, me va a mostrar 0, 0. Ahora a X le asigno 1. En la zona de memoria de X vengo y pongo 1. Y ahí le asigno 1. Pero fíjense, ahí le asigno 1, tengo una conexión directa. ¿Dónde estoy asignando el 1? Acá. Porque acá yo no puedo escribir. Acá pegué la dirección donde se encuentra el argumento. Entonces vengo y trabajo acá. Entonces, ahora ejecuto este escribir. ¿Qué me va a mostrar en pantalla? ¿Cuánto vale X? 1. ¿Y cuánto vale Y? 1. 1. Muy bien. Fin subrutina. La subrutina vuelve a la acción siguiente a donde fue llamada. Y encuentro este escribir. ¿Cuánto vale A? 0. 0. ¿Y cuánto vale B? 1. 1. Porque esta es la memoria del algoritmo principal. Esto desapareció porque ya terminé de ejecutar la subrutina. Entonces esa es la diferencia y ese es el funcionamiento que ustedes tienen que adaptar haciendo la traza o prueba de escritorio para jugar con el pasaje por valor y por referencia. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno. Vamos a entrar en comunidades.
Todo esto ya vimos, todo esto ya vimos. Terminamos el capítulo 5 del libro. Ustedes deberían estar al día y tener la práctica 5 completa. Y como no les mentí, nosotros a partir del primer parcial, finalizado el primer parcial, cada clase se introducen un montón de conceptos nuevos. Porque son nuevas ideas para programar problemas más complejos, pero la base ya está. Fíjense que en el capítulo 5, todo lo que necesitábamos para resolver el problema ya lo habíamos aprendido. Lo único que se aprendió es a poder dividir el problema en problemas menores y justamente cómo escribir esos problemas menores. Pero el contenido, lo que resuelve el problema, es todo lo dado anteriormente. Así que nosotros ahora tenemos que arrancar el capítulo 6 del libro. Y presten atención, porque después se cuelgan, no escuchan, o no vienen a clase y no leen nada. Y el capítulo 6 del libro, que abarca lo que es estructuras de datos y nos corresponde a nosotros, les costó mucho a los chicos entender el tema de ahí. Entonces, para facilitarle la tarea a ustedes, es el único tema que acá tienen un apunte y que se aconseja verlo de acá, no del libro. Acá también tienen la presentación en cuanto a lo que es una estructura de datos y archivos, que también lo pueden ver. Está la práctica 6 de estructuras de datos. También hay videos de clase de práctica 6, ejercicios resueltos de práctica 6. Todo material para que ustedes vean. El consejo es que se vea de acá, no del capítulo 6. Eso es lo que nosotros aconsejamos. Esto es lo que vamos a empezar a ver ahora en un ratito. Estructuras de datos. Dentro de comunidades, les acabo de decir que acá, en la sesión segundo cuatrimestre, donde está el libro de la Comisión 680, donde acá tienen ustedes las notas del parcial. Entonces ustedes hacen un clic acá y van a ver las notas alfabéticas. Tienen representación interna, teoría, práctica y el que recuperó también la nota de recuperatorio. Mañana se mostrarán los parciales en el horario de práctica, que si yo ya dejé todos los parciales para que los chicos también les puedan mostrar la teoría, si puedo me llego. Pero les aclaro, no se muestra, o sea, si no van, no se les muestra. Si no van, no se le da la nota. Aquel alumno que quiera ver su parcial tiene que llegarse en forma presencial a la clase correspondiente a verlo. Así de sencillo. Si no va a la clase, no verá el parcial. ¿Estamos? No manden mensajeros a sacar fotos ni nada porque no se les va a permitir sacar fotos. ¿Está claro? ¿Se vio dónde están publicadas las notas? Sí. ¿Ya vieron? ¿Revisaron? ¿Alguien tiene alguna pregunta en las notas? Porque me pudo haber equivocado. ¿Está todo bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vayamos ahora a nuestro nuevo tema. Pero antes de eso vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver esta situación problemática que dice. Fíjense que ahora, otro problema más, cuando tenemos un problema, es que ya no me dice, dadas las notas de 63 alumnos que se ingresan por teclado, calcular y mostrar el promedio general del curso. Porque eso es muy informático, muy básico. Ahora existen flores, existe un proceso real que tiene una información y eso es lo que yo tengo que aprender a procesar.
Entonces acá me dice, dadas las notas de la tarea 1 realizadas en semana 3 de aislamiento social por el COVID-19 por los 63 alumnos de un curso. En ningún momento me dice las tengo que ingresar por teclado. Yo ya sé eso. Y si no lo sé, es que no aprendí nada hasta el primer parcial. O sea, no me queda duda que la información la tengo que ingresar, si no, no asimilé el modelo computacional. O sea, no puedo avanzar en lo que se viene. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque los enunciados van a ser más complejos. Los enunciados van a tener más detalles de los que voy a tener que extraer justamente lo que renegué tanto. ¿Cuáles son los datos? Calcular y mostrar el promedio general del curso. Bueno, esto es sencillo, básico. ¿Cuáles son los datos? Cada una de las 63 notas de un curso. ¿Qué necesito? Una variable notas. ¿Cuántas notas tengo? 63. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el promedio. Si tengo que calcular un promedio, ¿qué tengo que hacer? Acumular. Tengo que contar, ¿no? Porque sé que son 63. Tengo un conjunto fijo y definido, tengo que ingresar 63 notas, ingreso, acumulo, ingreso, acumulo, ingreso, acumulo, ingreso, acumulo. Eso 63 veces. Adentro de un repetir para. Si es un acumulador, tengo que inicializar. Sencillo. Calculo el promedio y lo muestro. ¿No? ¿Sí o no? Problema básico. ¿Está bien ese problema? Resulta. Sí. Sí. ¿Qué tiene este problema? Bueno, ingreso y como en notas. ¿Cuántas notas puedo tener en un momento dado de tiempo? En la No, variable notas, ¿cuántas notas puedo tener? 63 o menos. ¿Qué? No entendí la pregunta. Una En la nota. variable notas. Pensar que es una variable. En la variable notas. Cuando yo digo leer nota, ¿cuántas notas voy a tener ahí? Una. Una. Lo acumulo. Cuando vuelva, ¿qué voy a tener en nota? Leer nota. Otra nota. Otra nota. ¿Qué pasó con la anterior? Se perdió. Se perdió. ¿Por qué? Porque la cambiaste. La Porque el reemplazaste. leer y el asignar son destructivos. Muy bien. Entonces, en un momento de tiempo acá yo puedo tener de a una nota. Entonces, con la idea de la programación modular, ¿qué hice yo? La idea de la programación modular es, ¿y si yo ingreso todas las notas a memoria? ¿Quiero todas las notas? Yo ya aprendí que no voy a declarar 63 variables porque me vuelvo idiota. Porque si fueran 600, no termino más. Pero no existe la posibilidad de poder tener en memoria un conjunto de notas. Eso es ese pensamiento es el que le incorporamos. Dado que aprendimos programación modular, con la idea de decir, che, yo primero quiero cargar las notas a la memoria. No quiero ir ingresándolas de a una y acumular, ingresar, no. Yo quiero tratar de tener todas las notas en la memoria. Las 63 notas. Quiero un conjunto de notas. Esa es la idea de estructuras de datos. Poder tener un conjunto de datos en la memoria. Una estructura de datos es un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre. Entonces yo voy a tener notas, pero que va a referenciar a un conjunto. Entonces yo voy a tener un conjunto de valores. Dependiendo de cómo organizo esos datos, esos valores,
de cómo accedo a esos valores, voy a poder tener distintas estructuras de datos. Primero vamos a entender esto. La idea de estructura de datos es poder tener un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre, cada uno tendrá su propia organización y sus propias operaciones. Dentro de las estructuras de datos tenemos las estáticas y las dinámicas. Las estructuras de datos estáticas, como su nombre lo dice, es algo estático. Es algo que si tiene un tamaño, ese tamaño se conserva durante todo el tiempo de vida de esa estructura de datos. Por eso es estático. Yo necesito conocer el tamaño del conjunto. Dinámico es algo que cambia. No necesito conocer la cantidad de elementos, porque a lo largo de su vida puede aumentar, puede achicar, no me importa. Por otro lado, como las estructuras de datos son un conjunto de datos, cuando el conjunto de datos son todos del mismo tipo, tengo estructuras homogéneas. Cuando los tipos de datos pueden ser de distinto tipo dentro del conjunto, tendré estructuras heterogéneas. Nosotros vamos a ver estructuras estáticas, no estructuras dinámicas. Vamos a ver solo estructuras estáticas homogéneas y estructuras estáticas heterogéneas. Los datos dinámicos no los vamos a ver. Vamos a ver los estáticos. Es decir, que nosotros siempre vamos a necesitar saber, para poder decirle al procesador cuánta memoria necesito, la cantidad de elementos del conjunto. Dentro de los datos estáticos están las que vimos, las variables simples, primitivo, que podía tener o un entero, o un real, o un carácter, o un valor lógico. Y los datos estáticos compuestos o estructurados, que son los que vamos a ver. Arreglos, que son estructuras estáticas homogéneas. Cadenas, que es un caso particular de arreglo, y que también es una estructura de datos estáticas homogénea. Y los registros, que también es una estructura de datos estáticas, pero heterogénea. La funcionalidad de estas estructuras de datos es simplemente para pensar cómo quiero llevar los datos del ambiente a la computadora, a la memoria. Quiero llevar los datos y tener ese conjunto. Entonces, todas estas estructuras de datos, arreglos, cadenas y registros, se crean en el momento de ejecución del programa y luego, ¡pruc!, cuando termina de ejecutarse el programa, porque la memoria es volátil. Se crean en la RAM cuando se empieza a ejecutar el programa y desaparecen. Lo mismo que las variables, que las simples. Para lo único que ahora, fíjense, lo nuevo es, voy a tener otra posibilidad. No solamente voy a poder ingresar de a uno los valores en una variable, sino que voy a poder ahora en memoria declararme un conjunto. Entonces tengo que aprender eso, a declarar un conjunto. ¿Con qué conjuntos puedo trabajar? Arreglos. A ver, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Por qué finita? Porque es estática. Todo arreglo tiene que tener un número máximo de elementos. Yo tengo que decir 100 elementos, 200 elementos, 500 elementos. Yo no puedo desconocer el tamaño del conjunto, porque es estática. Todos los
los elementos de un arreglo tienen que ser del mismo tipo, por eso homogénea. O son todos enteros, o son todos reales. No digo carácter, porque si son todos carácter voy a tener cadena. Es un caso particular de arreglo. Y ordenado. Cada elemento ocupa una posición. La posición que ocupa es la posición en la cual lo fui cargando dentro del conjunto. Esa posición me la está dando algo que se llama índice. Entonces, en un arreglo necesito un índice. Entonces, yo puedo decir que un arreglo es una estructura de datos estática homogénea. También puedo decir que es un conjunto de datos de un mismo tipo reunido bajo un mismo nombre. Y siempre que use arreglo, necesito. ¿Qué necesito cuando trabajo con arreglo? Necesito el nombre del arreglo, el nombre del conjunto. Un arreglo es una estructura de datos. Una estructura de datos es un conjunto de datos reunido bajo un mismo nombre. Pero todas las estructuras de datos son un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre. ¿Qué necesito para un arreglo? El tipo de dato. Porque a su vez todos los datos del arreglo son del mismo tipo. ¿Y qué necesito? Necesito el índice. Porque tengo que identificar a cada elemento. Y un arreglo organiza sus elementos a través de índices. ¿Y qué más necesito? La cantidad. Porque para toda estructura de datos estática necesito la cantidad. Entonces, cuando pienso en un arreglo, pienso en el nombre del conjunto, en qué tipo de datos, que va a depender de los valores que componga el conjunto. Las notas, por ejemplo, son reales. ¿Cuántas? Y un índice para identificar a cada elemento del conjunto. Y vamos a ver arreglo unidimensional, que en álgebra se llaman vectores, arreglos bidimensionales, que en álgebra se llaman tablas o matrices, el unidimensional un índice, el bidimensional dos índices. Y los multidimensionales, que también existen, pero no los vamos a ver, que es como un cubo, como el cubo mágico, pero nosotros no trabajamos con arreglos multidimensionales que van a necesitar 3 o más índices. Nosotros vamos a ver arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. El arreglo unidimensional son aquellos cuyos elementos pueden accederse utilizando un índice. Cuando yo quiero declarar un arreglo, le tengo que dar el nombre y el tamaño. Yo voy a decir notas de 80. Entonces digo, reales notas de 80. Eso que, si tengo eso en la declaración, ¿qué dice? Que va a la memoria y me reserva posiciones consecutivas de la memoria para poder guardar 80 reales. Y a todo eso lo llama notas. Entonces, cuando yo declaro reales notas de 80, todo el conjunto se llama notas. El primer elemento va en la dirección de memoria. A partir del segundo elemento, como ocupa posiciones consecutivas, va a la dirección más la cantidad de elementos que yo almacené por lo que ocupa cada elemento. Si es real, ocupa 4 bytes. La cantidad de elementos que almacené por 4, y así sucesivamente. Nosotros no vamos a trabajar con dirección de memoria. Esto es para que ustedes vean cómo se almacena en memoria. Nosotros vamos a trabajar con índice. Ustedes después acá vean las operaciones básicas que yo se les voy a mostrar ahora haciendo un ejercicio. Ustedes lo van a ver después. Yo voy a mostrar ahora haciendo un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Pero ese ejercicio pensando que yo lo que quiero es justamente resolverlo, pero primero cargando todas las notas. O sea, a ver, no voy a usar nada nuevo. Para resolver y calcular el promedio general del curso es todo lo que yo aprendí. Lo único que cambio
es cómo quiero administrar los elementos en la memoria. No quiero ingresarlos de a uno en una variable simple. Primero, quiero llamar a algo, el día de mañana puedo llamar a un módulo que cargue las notas. Una vez que tengo todas las notas, las proceso. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesora. Entonces, la idea de usar estructuras de datos es, primero, me tengo que acordar qué es una estructura de datos y cuando hablo de arreglo me tengo que acordar qué es un arreglo. ¿Qué necesito para trabajar un arreglo? ¿Cómo organiza sus datos un arreglo? ¿Cuáles son las operaciones elementales que se pueden hacer sobre un arreglo unidimensional? Entonces, tener en cuenta que solo cambia cómo administro los datos en la memoria. Ahora vamos a ingresar las notas y vamos a mantener el conjunto de notas en memoria. Quiero eso. Quiero ingresar las 63 notas. Entonces yo voy a tener, ¿puedo tener un arreglo unidimensional? Sí, porque las notas son todas del mismo tipo. ¿Qué necesito? Nombre. Necesito el tipo de datos real. Necesito la cantidad, 63. ¿Y qué más necesito? El índice. El índice, que por ahora para nosotros no lo vamos a complicar, va a ser siempre un entero. El índice. ¿Por qué el índice? Porque para trabajar con arreglos unidimensionales, identificar a cada elemento, necesito un índice. Entonces en la memoria tengo este conjunto. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que en C empiece en 0? En C empieza en 0, sí. Ok, nada, eso. Pero eso es propio de C, no en todos los lenguajes. Eso lo van a ver cuando vean cómo se implementa un arreglo en C. Ok. Acá nosotros no lo trabajamos. Es más, yo puedo implementarlo de 40 en adelante y lo puedo implementar de 40 en adelante, porque yo después, cuando avancemos con el tema, yo puedo manejar el valor inicial del índice. Por defecto en C lo inicializa en 0. Por defecto en pseudocódigo lo inicializamos en 1. Salvo que yo te diga otra cosa. Ok. ¿Sí? Fíjense que esta es mi memoria RAM, acá tengo promedio, acá tengo ACUM, que ACUM es una variable simple, promedio es una variable simple, y esta va a ser una estructura de datos, un arreglo unidimensional. Entonces, fíjense, mi problema es el mismo. Mis datos son cada una de las 63 notas del curso. ¿Qué cambió? Que acá voy a decir, che, yo voy a tener un conjunto de 63 notas. Ya en el análisis, digo, quiero un conjunto de 63 notas. Fíjense, yo acá que dije, notas, de a una. Acá digo, quiero un conjunto de 63 notas. ¿Cuál va a ser mi resultado? El promedio del curso. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Primero voy a cargar los datos en la estructura, o sea, primero voy a ingresar todos los datos. Después, una vez que ya tengo todos los datos en la memoria, voy a inicializar el acumulador, porque sé que necesito acumular las notas, y después voy a recorrer las estructuras de datos para poder ir acumulando las notas. Cuando terminé de recorrer la estructura de datos, calculo el promedio y lo muestro. O sea, que hago lo mismo. Lo único que me cambió es que primero guardo todas las notas. Entonces, acá tengo que declarar un conjunto. ¿Cómo se declara un arreglo? Tipo, nombre, tamaño. Acum, prom, el índice. ¿Cuántas notas tengo que ingresar? 63. Y esto no es muy difícil. Si tengo un conjunto fijo y definido, ¿qué estructura de dato iterativa uso? El repetir par.
donde la variable de control del para no es más que mi índice. Entonces le digo, cuando i vale 1, ingresa la nota 1 de 63, lee nota 1, vuelve. Ahí lo incrementa en 2. ¿Es menor igual que 63? Sí. Ingresa la nota 2 de 63. Leer nota 2, el segundo elemento. ¿Qué es lo que cambia? Que acá estoy dando la idea de conjunto, porque no tengo solo nombre. Porque fíjense, si yo saco esto, variable simple. Yo acá le estoy diciendo, tengo un conjunto de 63 notas. Si yo acá le saco esto, variable simple. Esto estaría mal, porque si yo digo leer nota, ¿cuál de las 63? ¿En qué posición? Entonces, ¿qué necesito? Arreglo unidimensional, índice. Lo único que cambio es eso, ¿cómo identifico a la variable? Porque esta es una variable simple. Fíjense, ¿qué es esto? Eso que está ahí son los 4 bytes para el primer elemento del conjunto de 63 notas. O sea, cada uno de estos es una variable simple. ¿Cómo identifico a cada una de estas variables simples? Porque tengo un conjunto de notas. Nombre del conjunto y posición. Índice. Porque yo no trabajo con dirección de memoria. Accedo a cada elemento con el índice. Entonces esto es lo que se llama la carga secuencial de la estructura. Por eso se dice que un arreglo es una estructura finita, homogénea y ordenada. El primer elemento que ingreso va a la posición 1, el segundo elemento a la posición 2, el tercer elemento a la posición 3, y es un orden lógico. El orden que ocupa el elemento a medida que lo fui cargando en la estructura. No es que está ordenado alfabéticamente, ni de menor a mayor, no, es un orden posicional. El orden me lo da el índice, ¿eso se entiende? Sí. Genial. Entonces, cuando yo salí de este repetir para, me quedo acá, el arreglo cargado con todos los valores. Porque antes cuando lo declaro es basura, como siempre. Una vez que salí de cargar, tengo acá todos los valores. Este sería notas de 61, este es notas de 63, este es nota de 3. Notas de 3, ¿cuánto vale? 9. Notas de 61, ¿cuánto vale? 8. Inicializo el contador, el acumulador, y después tengo que recorrer la estructura. ¿Cómo recorro un conjunto de 63 elementos? ¿Cuántos elementos tengo? 63. Los recorro secuencialmente, uno por uno. Accedo a través del índice. Entonces, para ir de 1 a 63, ahí lo ponen 1. El primer elemento, acumulalo, vuelve, y vale 2, acumula el segundo, y vale 3, acumula el tercero, y así sucesivamente. Esta es la estructura básica para recorrer. Yo acá podría haber usado un mientras. No. ¿No? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Yo podría haber usado un mientras. Sí, podemos usar mientras. Sí, puedo usar un mientras, porque sería el caso 1 del mientras. Siempre que resuelvo algo con un repetir para, lo puedo resolver con mientras. Al revés, no. Entonces, yo podría haberlo resuelto con un mientras, pero a este i lo tengo que ir sumando yo a mano. Tengo que variarlo. Sería resolverlo con mientras, todo lo que aprendí para el caso 1 del mientras. Y este también lo puedo resolver con mientras. Justamente, cuando ustedes van al apunte, después que le explica el arreglo unidimensional, fíjense que lo recorre con repetir par y lo recorre con repetir mientras. Acá inicializo un arreglo. Acá
carga los valores, acá muestra, para mostrar recorre. Entonces tienen operaciones que las pueden hacer tanto con un repetir para como un repetir mientras. Pero acá es un recorrido de una estructura. Entonces, ¿acá qué cambió? Que no uso notas de I, porque notas es un conjunto de valores. ¿Cuál de los 63 valores sumo, acumulo? El primero, después el segundo, después el tercero. O sea que fíjense que de nuevo, lo único nuevo que tengo acá, que tengo que aprender y me tengo que sentar a familiarizarme con el uso de una estructura de datos. ¿Qué es estructura de datos? ¿Qué necesito cuando hablo trabajo con un arreglo? ¿Qué es un arreglo? Tengo que ver esto que está acá, volver a leerlo para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a ver arreglos bidimensionales y vamos a terminar la semana que viene el capítulo 6 y ya estamos con el capítulo 7. La semana que viene ya cerramos con esto. Entonces, yo no les mentí cuando les digo que acá el único que llega a aprobar el segundo parcial es que se anota en la carrera y empieza a correr. Porque acá ya lo asimilado y lo más pesado y todo es lo anterior al primer parcial. Todo eso es lo que usamos acá. Y ahora lo único que agregué es, quiero administrar los datos distintos en la memoria, quiero usar un conjunto. Me tengo que familiarizar con los distintos tipos de conjuntos, punto. Después el cómo resuelvo el problema es todo lo que ya aprendí. Porque ya incorporé el modelo computacional, porque ya tengo asimiladas las estructuras de repetición, porque ya tengo asimiladas las estructuras de selección. Pues para hacer un menú necesito todo lo anterior. Para trabajar un arreglo necesito todo lo anterior. Lo único que aprendí es que es un arreglo, nada más. Lo único que cambia es cómo declaro la variable para que se diferencie entre una simple y un conjunto de. Entonces, hasta acá es la clase de hoy. Tienen que hacer en C ustedes el menú, para ya tenerlo, un esquema de menú, practicar, cuando lean de nuevo qué es un menú. La práctica 5 al día para mañana, y ya pueden trabajar tranquilamente con algunos los primeros ejercicios de práctica 6. Pero la obligación de asimilar toda esta parte conceptual la tienen ustedes, que es sentarse a hacer. Acá no les queda otra, porque todas las clases incorporamos así, todo nuevo. Es como les dije que se trabaja, ¿no? En informática todos los cuatrimestres. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no tienen ninguna duda, yo ya por el día de hoy no les puedo dar más cosas porque yo seguiría dando clase, pero no les serviría a ustedes, porque ya es mucho. Entonces ya no le puedo meter más información, porque ya les di menú, les di pasaje de información, les di estructura de datos y aprendimos arreglo. Hasta ahí, y arreglo unidimensional. Hasta ahí, procesar. Y hasta ahí tienen la obligación ustedes de asimilar. Recuerden que en el libro está, como ya les mostré la semana pasada, un link para poder ir viendo con tiempo y tranquilos la clase de archivos. La clase de archivos que está en video del profesor Pons, que es bien para la parte práctica. ¿Estamos?